Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a nuestro canal de YouTube Ciencia al Descubierto. Quien les acompaña, Wellington David Félix. En el día de hoy vamos a estar tratando el tema de formación de enlaces covalentes, conociendo algunos elementos importantes para que usted pueda desarrollar sus ejercicios con mucha claridad. Pero antes vamos a conocer algunos elementos de vital importancia para que usted realice sus ejercicios. Recordar que los elementos involucrados no deben ser de carácter metálico, que estos tienen alta electronegatividad, pueden ser covalente polar y covalente apolar. Asimismo, según sus pares de electrones, tienen enlaces sencillos, dobles y enlaces triple. Pero aquí le ponemos, por ejemplo, una molécula de agua. Esta molécula de agua está acompañada de tres elementos, 2 hidrógeno y un oxígeno. Aquí se forma lo que es un enlace covalente, dejando bien claro lo que es la subdivisión del enlace covalente polar. Esta es una molécula de enlace covalente polar. ¿Por qué es polar? Por el motivo de que los elementos involucrados son distintos, y si usted se fija bien en el puntero, estos elementos tienen una diferencia de electronegatividad. El oxígeno es más electronegativo que los hidrógenos. Entonces, ¿qué provoca esto? Que el oxígeno tenga la capacidad de manera, o sea, en el sentido de que es más electronegativo, de alar a los pares de electrones hacia su centro con mayor fuerza, y provocando lo que es una molécula con polos de diferentes cargas, uno que tiene polo positivo y otro de polo negativo. Entonces esta es una molécula polar debido a lo que ya hemos mencionado. Listo, ahora vamos a seguir con los ejercicios en sí. Vamos a formar los ejercicios ya dependiendo de cada naturaleza de cada uno, y a sabiendas de que vamos a utilizar nosotros vamos a utilizar la tabla periódica, por eso la ponemos acá en los dos laterales, tanto derecho como izquierdo. Utilizaremos los siguientes ejercicios. Vamos a sumar lo que es el hidrógeno más el flúor, y en un segundo ejercicio tendremos lo que es dos átomos de hidrógeno para sumarlo y convertirlo en una molécula mediante los enlaces covalentes. Ya sabiendo que usted tiene que tener pleno conocimiento de los elementos y características que diferencian a este tipo de enlace. Entonces, ¿qué hago ahora? Para formar mi enlace, busco lo que es los diferentes electrones de valencia, y eso lo puedo hacer. Recuerden que en vídeos anteriores habíamos dicho que los grupos, dependiendo de su número, te indican la cantidad de electrones de valencia que componen a un elemento. Entonces busco al hidrógeno acá, que pertenece al grupo 1A, y yo sé ya que ese grupo, o sea, ese elemento tiene un solo electrón de valencia. Lo coloco en esta posición, representado, y luego busco el del flúor y lo coloco en esta posición también, para conocer cuántos electrones de valencia tiene. Entonces ya usted se fija aquí, los electrones de valencia que posee el flúor son 7, y los electrones de valencia del hidrógeno son 1, o es 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que el flúor puede aceptar un electrón, y el hidrógeno también puede aceptar un electrón para cumplir su regla del octeto. Pero recordando aquí que el hidrógeno solamente va a alcanzar a tener 2 electrones en su única capa de energía. Bien, entonces lo que hago ahora es que represento ese enlace unificado ya entre los dos de la siguiente manera. Bien, entonces, ¿qué ocurrió aquí? Ocurrió que el electrón del hidrógeno fue a parar a la posición del electrón que necesitaba el flúor, y de manera conjunta los dos comparten un par de electrones. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Habíamos mencionado que cuando se da un enlace entre dos elementos del mismo o sea, de la misma naturaleza, o sea, no metálico, pero que son diferentes elementos, aquí estamos hablando
de moléculas que pueden ser polar, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre aquí? Que el flúor ala al par de electrones con más fuerza que el hidrógeno, debido a que el flúor tiene mayor electronegatividad que el hidrógeno. Pero también ese par de electrones se puede representar, o sea, ese enlace de ese par de electrones se puede representar de la siguiente manera. Vean, entonces aquí que te dice que aquí hay un enlace sencillo o simple, podemos decir, y se representa con un guión. Pero ese guión te dice a ti que ese enlace está formado por un par de electrones. Bien, y como le decíamos anteriormente, esta es una molécula polar debido a las características antes mencionadas. Seguimos rápidamente con el siguiente ejercicio. Busco de igual forma el flúor, ya aquí lo conocemos, su estructura de Lewis, pues la represento acá de la siguiente manera. Vean, aquí tenemos el flúor. Pero ¿qué sucede aquí? El flúor en cada caso acepta un solo electrón. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que se va a unificar esta molécula, o sea, estos dos compuestos, para llegar a obtener lo que es una molécula. Y va a quedar de la siguiente manera. Vean, quedaría de esta forma, indicando que en el centro estos fueron los elementos, o los electrones, perdón, que fueron involucrados en el enlace. Entonces, aquí hay un detalle. Recordar que el anterior, o sea, este ejercicio era polar. Ahora, este es de naturaleza apolar. ¿Por qué? Porque involucra a una molécula que está conformada por átomos iguales. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que por ejemplo aquí hay algo que es, vamos a decirlo así, un poco neutro. ¿Por qué neutro? Porque ninguno de los dos átomos va a alar con mayor fuerza al par de electrones, sino que va a ser de manera simultánea. La misma capacidad para alar a esos electrones va a ser para los dos. Y por eso es una molécula apolar. Y ahora vamos a representarlo de la siguiente manera. Aquí representamos el enlace que comparten un par de electrones, como anteriormente le estábamos diciendo, que es un enlace sencillo o simple. Ahora bien, en su alrededor tiene tres pares de electrones. Esos tres pares de electrones, de estas flechas te indican esos tres pares de electrones, te va a decir que esos electrones son electrones o pares de electrones libres, porque no forman parte de ningún tipo de enlace. Y al final, que es una molécula apolar. Entonces ahí está todo desarrollado según los criterios necesarios para que usted pueda hacer su ejercicio. Y finalmente puede buscarnos en la plataforma de YouTube como Ciencia al Descubierto, activar siempre las campanitas para que le lleguen nuestros videos y no olvidar suscribirse al canal. Esperamos que la información haya sido de su agrado y haya aclarado sus dudas.